Bueno, estamos aquí con el licenciado José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chihuahua, y le preguntamos, presidente, ¿cómo está esta iniciativa que acaba de regresar el licenciado César Duarte al Congreso del Estado en razón de los matrimonios entre jóvenes o niños de 14 y 16 años, cuando existe ordenamientos nacionales, internacionales y la propia Constitución que hablan de una irregularidad en este tipo de acciones? ¿Hasta dónde puede la Comisión Estatal de Derechos Humanos actuar de oficio cuando los legisladores estatales cometen este tipo de resbalones, por decirlo de alguna manera? Bueno, señalar que en primer término el tema del derecho al matrimonio es un tema, indudablemente es un tema muy importante. Es tan importante que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos le dedica uno de sus 30 artículos a este tema. Y la Declaración Universal no fija fecha, sino deja abierto y dice que toda persona en edad nubil puede contraer matrimonio, pero no nos define fecha. Y la razón es que cuando se discutió en el seno de la ONU, la Declaración Universal, no hubo consenso entre los países en cuanto a las edades. Había una serie de diferencias sobre el tema que se dejó bajo un concepto que, bueno, en latín nos diría que es aquella persona que biológicamente está preparada para contraer matrimonio sin poderse reproducir, ¿no? Pero eso nos dice la Declaración Universal. En México nosotros hemos siempre citado el derecho al matrimonio como un ejemplo de cómo muchas veces la exigibilidad de los derechos y las prioridades de los derechos en las regiones del mundo varían. Y decíamos, bueno, en México el derecho a decidir con quién se contrae matrimonio es intrascendente su vigencia, porque es indiscutible, al menos en el norte del país, ¿no? Sí reconocer que en ciertas comunidades indígenas seguimos trayendo problemas donde muchas veces son los padres o los ascendentes quienes deciden con quién se contrae matrimonio. Entonces decíamos, en el norte alguien decía, oye, pero debería ser considerado un derecho humano, esto es incuestionable. Pues no, en el sur, en muchas comunidades indígenas, en muchas partes del mundo, sobre todo en países árabes, todavía existe, es una verdadera lucha por el reconocimiento de ese derecho, porque sobre todo las mujeres, las jovencitas, no deciden con quién contraer matrimonio, sino es un tercero, generalmente los padres los que deciden, ¿no? Entonces, en este contexto señalar que el tema del derecho, con quién se contrae matrimonio y cuál es la edad que se debe de considerar, es un tema de discusión todavía en el ámbito internacional, ¿no? Pero bueno, nuestro código civil venía arrastrando una edad fijada, no sé, quizás me atrevería a decir que a lo mejor mucho más anterior del Código 1928, donde se señalaba desde luego una edad menor que la edad para considerar una persona adulta, ¿no? Considerarlo un ciudadano, ¿no? Entonces, yo tuve conocimiento de que en el Congreso se estaba discutiendo el tema. Sí quiero señalar que el Congreso nunca consultó a la Comisión de Derechos Humanos. Generalmente en muchas iniciativas se nos corre traslado, ¿verdad? Dice, oye, comisión, ¿qué tienes que decir sobre el tema? No se nos corrió traslado sobre este tema en específico. Me llamó a mí la atención cuando se saca ese acuerdo, y que bien, sacan un acuerdo donde dice, bueno, hombre y mujer vamos a equiparar la edad, salvo cuando haya hijos, ¿no? Pero desde luego me seguía quedando a mi duda el tema sobre la Convención de los Derechos del Niño, que bueno, hay que señalar, la Convención no distingue, como lo hace la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde hace una división etaria de qué es niño, qué es adolescente y qué es adulto. La Convención sobre los Derechos del Niño es muy rígida en ese sentido, y dice que niño o niña será toda persona menor de 18 años de edad. Es decir, incluye el concepto joven mexicano, lo incluye dentro del concepto niñez. Y desde luego hay que ver también la Convención contra todas las formas de violencia contra la mujer, también, que hay que admicular eso y considerar que a partir del 10 de junio del 2011 se reforma el artículo 1 de la Constitución, y donde se señala que en México los derechos humanos no exclusivamente son los del capítulo 1 de la Constitución, sino son
los derechos contenidos en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, y entonces automáticamente están los derechos planteados en los tratados internacionales, tenemos que considerarlos al mismo nivel que los derechos de la Constitución. Entonces, en ese sentido, sí, señalar, creo que tiene que analizar el Congreso esa observación, sobre todo por la división etaria que la Convención sobre los Derechos del Niño no distingue. Ahora, eso es en cuanto al sentido de la edad legal para contraer matrimonio. No falta, y no quiero dejar de tocar el tema de los concubinatos. Los concubinatos, desde luego que alguien decía, oye, pero es que si se eleva mucho la edad para contraer matrimonio, entonces lo que vas a provocar es también el crecimiento de aquellas parejas que optarán por el concubinato ante el impedimento de la ley, ¿no? Tampoco no podemos desconocer eso, porque muchas veces cuando usted la ley le establece una rigidez, la naturaleza humana busca otra salida para generar otros estados, en este caso civiles, ¿no? Entonces, pero sí precisar que el Congreso tendrá que revisar estos dos instrumentos internacionales, considerarlos para determinar si no va a ser que estemos violando derechos humanos, que bueno, aquí no me quiero pronunciar porque no tengo expediente en mano para hacer un pronunciamiento específico sobre el tema, pero sí tiene que revisar el Congreso estas dos observaciones de estos dos instrumentos internacionales con la edad que fijó en esta reforma al Código Civil. Bien, pues es la opinión calificada del licenciado José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias, licenciado. A la orden.